Pablo, transformar el pasado en testimonio. Hay momentos en la vida en los que no escapamos del pasado, sino que el pasado nos persigue. Caminas, avanzas, sonríes, trabajas, cumples tus responsabilidades, pero algo dentro de ti sigue recordándote lo que fuiste, lo que hiciste o lo que dejaste caer. Y quizá, aunque nadie más lo sabe, tú sí lo sabes. Hay partes de tu historia que preferirías borrar. Pero aquí viene la pregunta que lo cambia todo. ¿Y si justo aquello que quieres borrar es lo que Dios quiere transformar en tu mayor testimonio? La historia de Pablo no comienza con un héroe, sino con un enemigo. Un hombre seguro, firme, orgulloso, convencido de que estaba haciendo lo correcto, mientras en realidad estaba destruyendo lo que Dios estaba levantando. Saulo no era solo un perseguidor, era un símbolo de dureza, de ceguera, de convicción sin dirección. Y quizás ahí es donde esta historia empieza a parecerse a la tuya o a la mía. Todos hemos caminado creyendo que lo teníamos claro, cuando en el fondo éramos ciegos intentando avanzar en la oscuridad. Imagina el camino a Damasco, el sol golpeando las piedras, el aire espeso, los pasos firmes de un hombre que creía dominar su destino. Pero a veces, Dios necesita detenerte antes de que te destruyas. A veces, la interrupción es gracia disfrazada. Y allí, en ese camino que parecía uno más, Dios quiebra a Saulo con una luz que no lo hiere, lo despierta, no lo destruye, lo revela, no lo humilla, lo redirecciona. Porque Dios no derriba para acabar contigo, sino para levantarte diferente. Y ese derribo, ese instante donde su orgullo se quiebra, es el inicio de una frase que quiero que guardes en tu corazón. Lo que para ti es fracaso, para Dios, suele ser el inicio de una misión. Tal vez hoy tú también necesitas una interrupción divina. Tal vez tú también vas caminando rápido, pero rumbo equivocado. Tal vez tú también has confundido movimiento con propósito. Por eso te hago esta pregunta. ¿Qué tendría que detener Dios en tu vida para que puedas ver lo que realmente te está llamando a hacer? Saulo cae al suelo, pierde la vista. Pero ese momento no es un castigo, es un renacer. Porque a veces Dios tiene que cerrar tus ojos para abrir tu futuro. Y ahí, en la tierra, temblando, confundido, Saulo descubre algo que muchos aún no entendemos. Que la verdadera transformación no comienza cuando Dios te cambia el camino, sino cuando te cambia el corazón. Y ahora te pregunto directamente, si hoy Jesús se encontrara contigo en tu propio camino a Damasco, ¿qué parte de tu pasado necesitaría tocar para convertirla en testimonio? Y mientras avanzamos en esta historia, quiero que imagines algo. Pablo, caminando con determinación, pero con cicatrices que todavía queman. Porque aunque Cristo lo había perdonado, él aún recordaba la mirada de las familias que destruyó, los gritos, las lágrimas, las casas marcadas por su furia religiosa. Y sin embargo, siguió. Porque cuando Dios te llama, no te exige perfección, te pide disposición. Pablo entendió que el pasado solo tiene poder cuando lo escondes. Pero cuando lo entregas a Dios, se convierte en un testimonio que libera. A veces tú y yo hacemos lo mismo. Caminamos con la cabeza baja por lo que fuimos, por lo que hicimos, por aquello que nos avergüenza. Pero escucha esto. Dios nunca te pedirá que borres tu pasado, sino que lo transformes. Porque lo que hoy te pesa, mañana será el puente que use Dios para que otros puedan cruzar su dolor. ¿Te has preguntado cuántas personas están esperando que tú dejes de huir de tu historia para que ellas encuentren esperanza? Pablo no se escondió. No borró su nombre antiguo. Al contrario, lo recordó. Yo fui Saulo, yo perseguí, yo fallé, pero la gracia de Cristo me alcanzó. Y quizá esa es la frase que tú necesitas repetir hoy. No para victimizarte, sino para declarar que donde hubo pecado, ahora hay gracia. Donde hubo oscuridad, ahora hay propósito. Donde hubo caída, ahora hay un llamado. El pasado es un maestro, no una cadena. Y Pablo lo abrazó hasta convertirlo en plataforma.
Imagina por un momento cómo se sintió la primera vez que predicó frente a personas que sabían quién había sido. La tensión, los murmullos, los rostros endurecidos, y aún así, habló. Porque cuando Dios cambia a una persona, no necesita convencer a todo el mundo. Su fruto habla por él. Quizá tú también temes que la gente te recuerde por tu versión antigua. Pero dime algo, ¿qué te importa más, su memoria o el propósito de Dios en tu vida? A veces olvidamos que el enemigo no teme a tu pasado, teme a tu futuro. Teme al hombre o mujer que serás cuando decidas usar tus heridas como banderas de victoria. Y Pablo lo sabía. Por eso escribió algo que debería quedarse grabado en tu espíritu. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. No por mi fuerza, no por mi historia, no por mis logros. Por su gracia. Y es esa misma gracia la que hoy está tocando la puerta de tu corazón. Dime, ¿cuál es esa parte de tu historia que aún te cuesta mirar? ¿Qué capítulo de tu vida sigues escondiendo? Escríbelo en los comentarios si quieres romper cadenas. Al compartir, testificas. Y cuando testificas, sanas. Y mientras Pablo avanzaba en su llamado, algo sorprendente comenzó a ocurrir. Las mismas personas que antes temían su sombra, ahora buscaban su voz. Porque el testimonio genuino tiene un poder que ninguna teoría puede igualar. Pablo no predicaba desde un pedestal, sino desde un pasado roto que había sido restaurado. No hablaba como un perfecto espiritual, sino como alguien que conocía el barro, que había tocado fondo, que sabía lo que era estar ciego y ver de nuevo. Y eso, precisamente eso, lo hacía irresistible. Porque la gente no sigue a perfectos, sigue a transformados. A veces creemos que Dios solo usa a quienes no tienen manchas, a quienes nunca fallaron, a quienes han llevado vidas limpias y ordenadas. Pero la Biblia no es una galería de santos impecables, es un museo de redimidos. Es la historia de personas que se equivocaron, que cayeron, que tropezaron 1000 veces, pero que cuando Dios los llamó dijeron, aquí estoy. Pablo entendió que su debilidad no era una vergüenza. Era la invitación perfecta para que la gracia de Cristo brillara aún más. Y tal vez hoy, tú necesitas recordar que tu mayor herida puede convertirse en tu mayor ministerio. Pero escucha esto con atención. Transformar el pasado en testimonio no significa romantizarlo. No significa decir, no fue tan malo, no. Pablo nunca suavizó lo que había hecho, nunca lo maquilló, lo reconoció con honestidad brutal. Porque solo cuando reconoces la verdad, eres realmente libre. Y ahí está el secreto. Lo que ocultas te esclaviza. Lo que confiesas te libera. Y cuando te liberas, inspiras. Imagínate a Pablo escribiendo una carta de madrugada, con una lámpara tenue, recordando rostros, nombres, errores. Pero en vez de hundirse en culpa, levantaba la mirada y entendía: si Dios me perdonó a mí, ¿cómo no va a transformar a otros? Ese es el pensamiento que cambia vidas. Esa es la semilla que vuelve fuerte a un creyente. Pablo dejó de preguntarse, ¿por qué fallé? Y empezó a preguntarse, ¿qué quiere Dios hacer con esto? Y ahí comenzó su revolución interior. Y ahora quiero preguntarte a ti, ¿estás dispuesto a permitir que tu historia sea usada por Dios, incluso esas partes que preferirías olvidar? ¿Qué pasaría si en vez de esconder tu dolor, lo conviertes en un mensaje que otros necesitan escuchar? Tal vez tu peor momento sea exactamente el testimonio que rescatará a alguien que hoy siente que no vale nada. Porque así actúa Dios. Lo que la vergüenza destruye, su gracia lo reconstruye. Pero aquí viene uno de los momentos más profundos en la vida de Pablo. El instante en que entendió que su pasado no solo había sido perdonado, había sido redirigido. Todo lo que había vivido, su educación, su carácter fuerte, incluso sus errores, ahora tenían un propósito en las manos del Señor. Y esto es impresionante, porque Dios no solo borra lo que fuiste, Él usa lo que fuiste para formar lo que serás. Pablo, que había perseguido con pasión equivocada, ahora predicaba con pasión correcta. El fuego nunca se apagó, solo cambió de dirección. Y quizá ese sea también tu caso. Tu fuerza no era el problema, solo necesitaba una misión nueva. Pablo
comprendió que no tenía que escapar de su historia. Tenía que caminar a través de ella con Cristo. Y cuando lo hizo, su voz se volvió más honesta, más poderosa, más real. Dejemos algo claro. La gente no se transforma con discursos perfectos, sino con verdades sinceras. Y Pablo no temió decir: sí, yo fui ese hombre, pero mírame ahora, no por mérito, sino por misericordia. ¿Imaginas el impacto? Escuchar a alguien que antes destruía la fe decir: ahora vivo para Cristo. Eso era dinamita espiritual. Mira esta frase, porque puede ser una llave espiritual para ti. Dios usa tus heridas sanadas para sanar heridas que tú aún no conoces. Así operaba Pablo. Él sabía que su pasado era un puente, pero no un puente hacia la culpa, sino hacia la gracia. Un puente por donde otros podían cruzar hacia el amor de Cristo sin miedo a ser rechazados. Y ahora pregúntate con sinceridad absoluta: ¿cuántas vidas podrían ser tocadas si te atrevieras a contar lo que Dios hizo en ti? No tu versión editada, no tu versión corregida, tu verdad, tu testimonio, tu luz nacida en la oscuridad. Porque no hay historias inútiles en las manos de Dios. No hay pasado perdido. No hay error tan profundo que Él no pueda convertir en propósito. Pablo lo entendió, y por eso cambió el mundo. Y así, mientras Pablo avanzaba en su misión, descubrió un principio que podría cambiar nuestra vida si lo abrazamos de verdad. Tu pasado no es para esconderlo, es para ponerlo en las manos de Dios y dejar que Él lo convierta en testimonio vivo. Y cuando lo haces, cuando te atreves a mirar tu historia sin temor, descubres que cada capítulo que te avergonzaba ahora brilla con un propósito que antes no podías ver. Imagínate a Pablo, sentado frente a un grupo de creyentes nuevos. Todos lo miran con asombro, algunos con duda, y él comienza a hablar, no como un sabio inalcanzable, sino como un hombre que reconoce de dónde viene. Su voz no tiembla, porque sabe que su historia ya no lo encadena. Al contrario, su historia lo impulsa. Eso que antes lo hacía sentir indigno, ahora le da autoridad espiritual. La autoridad que viene de haber sido transformado por la gracia. Porque hay algo que nadie puede negar. Las personas escuchan diferente cuando alguien habla desde la verdad. Puedes tener argumentos, puedes tener talento, pero solo el que ha sido roto y restaurado puede tocar corazones de forma profunda. Y es que la autenticidad es una fuerza espiritual. Lo que viene de la herida sanada trae vida. Pablo entendió que no tenía que competir con su pasado. Tenía que redimirlo. Tenía que mostrar cómo Dios había entrado en cada parte de su historia. Y ese es también tu llamado. No se trata de esconder lo que fuiste, sino de mostrar lo que Dios hizo con eso. Si Dios te sacó de la oscuridad, es porque vas a iluminar a otros que siguen atrapados allí. Y entonces, surge una pregunta que puede cambiar todo. ¿Qué parte de tu historia estás manteniendo en silencio cuando Dios quiere que sea un mensaje que libere a otros? Tal vez es algo que te duele admitir. Tal vez es algo que te avergüenza recordar. Pero ese dolor puede ser la semilla de una transformación para alguien más. Porque en el reino nada se desperdicia. Ni tus errores, ni tus heridas, ni tus noches más oscuras. Mira esta frase que quiero que guardes como oro en tu corazón. El pasado que te quebró es el mismo pasado que Dios usará para quebrar cadenas en otros. Y eso es exactamente lo que hizo con Pablo. Él no predicaba teoría, predicaba transformación. No hablaba de un Cristo distante. Hablaba de un Cristo que lo derribó, lo levantó y lo envió. Y esa clase de testimonio no se olvida. Esa clase de historia deja marca. Por eso, no subestimes lo que has vivido. No minimices tu proceso. Puede que hoy no lo entiendas, pero Dios está escribiendo un testimonio que algún día será la respuesta a la oración de alguien que ni siquiera conoces todavía. Y entonces, llegamos al momento más conmovedor del viaje de Pablo. Ese punto donde mira su vida entera y reconoce que nada fue casualidad, ni siquiera sus errores más grandes. Que aquello que un día lo hizo caer de rodillas, ahora lo sostenía de pie.
que el mismo pasado que lo atormentaba ahora era el escenario donde Dios demostraba su misericordia al mundo. Pablo llegó a entender una verdad que puede sanar almas enteras. Tu pasado no es tu sentencia, es tu plataforma. Imagina a Pablo escribiendo una de sus cartas desde la cárcel, en una celda fría, con cadenas en los pies, pero con fuego en el corazón. Él no está lamentándose, no está recriminándose, no está diciendo si tan solo no hubiera cometido esos errores. No. Pablo escribe con convicción, con esperanza, con una certeza que desarma toda culpa. Todo lo que viví, Cristo lo convirtió en ganancia. Y cuando piensas en eso, te das cuenta de que Pablo no fue grande por su perfección. Fue grande por su redención. Fue grande porque nunca más permitió que la culpa lo gobernara. Fue grande porque su vida se convirtió en un recordatorio eterno de que Dios no busca historias limpias. Busca historias reales. Historias donde su misericordia pueda brillar como un rayo en medio de la noche más oscura. Quizá tú también has pasado noches donde tu pasado te hablaba más fuerte que la voz de Dios. Noches donde te preguntabas si realmente eras digno, si realmente habías cambiado, si realmente Dios podía usarte. Y tal vez todavía hay días así. Pero escucha esto, porque puede liberarte para siempre. Si Dios pudo usar el pasado de Pablo para cambiar el mundo, también puede usar el tuyo para cambiar vidas. Levanta esa verdad en tu corazón. Tu historia no te descalifica, te prepara. Tus heridas no te apartan, te profundizan. Tus errores no son el final, son el umbral de un nuevo propósito. Y ahora déjame hacerte la pregunta más importante de todo este mensaje, esa que Pablo enfrentó y venció. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios use tu pasado para encender la fe de alguien más? Porque si respondes que sí, todo cambia. Si dices que sí, tu historia se transforma. Si dices que sí, tu testimonio empieza a abrir caminos. Y quiero que guardes esta frase, porque es una de esas verdades que se quedan tatuadas en el alma. Tu pasado no es un peso, es el escenario donde Dios mostrará su gloria. Pablo lo vivió, y tú también puedes vivirlo. Y ahora llegamos al final de este viaje, pero no al final de tu historia. Porque si algo nos enseña Pablo es esto. Cuando Dios transforma tu pasado, no te devuelve al punto de partida, te lanza al propósito. Es como si el cielo dijera, lo que te rompió ayer será lo que te impulse mañana. Y esa es la belleza del reino. Dios no solo perdona, Dios redime. Dios no solo limpia, Dios utiliza. Dios no solo restaura, Dios envía. Así como Pablo, tú también tienes un camino por delante. Un camino donde tu historia, con todo lo que viviste, se convierte en una llama que ilumina a otros. Donde cada caída se transforma en sabiduría. Donde cada lágrima se convierte en mensaje. Donde cada error se vuelve testimonio. No veas tu pasado como una sombra. Míralo como un faro. Porque alguien caminará hacia Cristo gracias a lo que tú viviste. Y ahora quiero que escuches esto, como si Dios mismo lo estuviera susurrando a tu alma. Lo que fue tu vergüenza, será tu ministerio. Porque así opera Dios. Él toma lo que pensabas que te destruiría y lo usa para levantar a otros. Él toma lo que escondías y lo convierte en luz. Él toma lo que te pesaba y lo transforma en alas. Pablo no huyó de su historia, la abrazó, y al hacerlo, se convirtió en uno de los testimonios más poderosos de toda la humanidad. Y quiero dejarte una última pregunta que puede transformar tu destino. ¿Qué historia está esperando el mundo que tú te atrevas a contar? Tal vez tu vida sea la respuesta a la oración de alguien que aún no conoces. Tal vez tu testimonio sea el puente que alguien necesita para salir de su dolor. Tal vez Dios ya está preparando corazones. Solo necesita que tú digas, aquí estoy, úsame. Y ahora, antes de despedirme, déjame dejarte una frase final. Una frase para guardar en el alma como una espada espiritual. El pasado es el terreno, pero el testimonio es la cosecha. Todo lo que viviste está a punto de florecer. Si este mensaje tocó tu corazón,
te invito a que formes parte de esta comunidad de fe que crece cada día. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite saber que Dios todavía escribe nuevas historias. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de tu pasado estás listo para transformar en testimonio? Porque recuerda, Pablo no cambió el mundo por ser perfecto. Lo cambió porque dejó que Dios usara su historia. Y ahora, es tu turno. Quizá tú también has pensado, si supieran mi pasado, no me escucharían. Pero es justo al revés. Si supieran tu pasado, entenderían tu transformación. Lo que hoy ves como una mancha, Dios lo ve como un mensaje. Lo que hoy te avergüenza, mañana puede convertirse en una puerta para sanar a otros. Dios no busca un currículum limpio, busca un corazón dispuesto. Y aquí quiero que imagines algo. Pablo caminando por un mercado lleno de personas que murmuraban al verlo. Rostros desconfiados, miradas que decían, ¿será verdad que cambió? Pero Pablo no bajaba la mirada, no se escondía. Porque cuando Cristo te restaura, ya no caminas para demostrarle algo a la gente, caminas para honrar lo que Dios hizo en ti. Y en esa seguridad, en esa serenidad, había algo que tocaba corazones. Ahora te pregunto a ti, ¿cuántas veces has detenido tu propósito por miedo a lo que otros dirán sobre quién fuiste? ¿Cuántas veces has apagado tu voz porque aún recuerdas tus propios errores? Hoy Dios te dice lo mismo que le dijo a Pablo: mi gracia es suficiente. No te pide perfección, te pide valentía. Valentía para dejar que tu historia sea luz en la oscuridad de alguien más. Porque recuerda esto, cuando Cristo te toca, tu pasado deja de ser una carga y se convierte en un arma espiritual. Y esa es la clase de fuerza que cambia generaciones. Y entonces llegó el momento en que Pablo comenzó a hablar. Y su voz ya no era la voz de un perseguidor, sino la de un hombre que había visto la gracia cara a cara. Sus palabras tenían un peso que nadie podía ignorar. Porque cuando alguien que estuvo roto habla, suena diferente. Cuando alguien que falló, pero fue levantado por Dios, comparte su historia, hay un poder que trasciende. La gente escuchaba a Pablo no porque fuera perfecto, sino porque era real. Y lo real siempre transforma. Pablo no predicaba desde un pedestal, predicaba desde una cicatriz. Y eso es lo que hace de su mensaje uno de los más humanos y poderosos de toda la Biblia. Él no ocultó su pasado, lo expuso para mostrar cómo la luz de Cristo había llenado cada grieta. Y aquí está uno de los secretos más fuertes del reino. Las grietas no son vergüenzas, son ventanas. Ventanas por donde el amor de Dios se ve más claro. Piensa en esto. Cada vez que Pablo contaba lo que Cristo había hecho en su vida, no estaba celebrando su oscuridad pasada, sino exaltando la luz que lo había rescatado. Por eso su testimonio no tenía sabor a culpa, tenía sabor a libertad. Y quizá eso es lo que tú necesitas recordar hoy. Tu historia no debe saber a culpa, debe oler a gracia. Esa gracia que te alcanzó en tus peores días, en tus decisiones más torpes, en tus momentos más caídos. Y aquí quiero proponerte una metáfora. Imagina que tu pasado es como una llave oxidada. A simple vista, parece inútil, sin valor, lista para ser tirada. Pero cuando Cristo la limpia, la restaura, la pule, esa misma llave abre puertas que nadie más puede abrir. Hay personas que solo tú podrás tocar. Hay heridas que solo tu historia puede sanar. Hay corazones que solo tu voz podrá alcanzar, porque tu voz fue formada en el fuego. Pero claro, llega ese miedo silencioso, ese pensamiento que susurra: ¿y si mi pasado vuelve? ¿Y si mi historia me persigue? Eso mismo sintió Pablo. Pero él eligió algo que puede cambiarlo todo. Decidió que su pasado caminaría detrás de él, no delante. Lo reconoció, pero no lo dejó gobernar. Caminó con él, pero no bajo él. Porque cuando Dios te da un nuevo nombre, tu pasado pierde autoridad. Ahora deja que te pregunte algo que puede mover tu corazón. ¿Vas a seguir escondiendo la historia que Dios quiere usar para levantar a otros? Esa pregunta no es para condenarte, sino para despertarte. Porque dentro de ti
Hay un testimonio dormido que el mundo necesita escuchar. Recuerda esta frase, porque será una clave en todo este viaje. Dios no cancela tu pasado, lo convierte en un puente. Y sobre ese puente, otros van a cruzar hacia su libertad. Pero aquí es donde la historia de Pablo se vuelve aún más impresionante. Él no solo aceptó su transformación, decidió vivirla con una intensidad que desafía toda lógica humana. No se conformó con decir, he cambiado, sino que se convirtió en un testimonio ambulante. Cada ciudad que pisaba, cada sinagoga donde hablaba, cada cárcel donde entraba, era una declaración viva. Cristo me encontró en mi peor versión, y aún así me eligió. Y eso, para un mundo que lo recordaba como perseguidor, era una provocación espiritual. Había quienes lo señalaban, quienes dudaban, quienes murmuraban a sus espaldas. Pero Pablo no desperdició tiempo justificándose. Él entendió algo que tú y yo tenemos que aprender. Cuando Dios te aprueba, la opinión ajena deja de ser un obstáculo y se convierte en ruido de fondo. No minimizó su pasado, pero tampoco se arrodilló ante él. Lo integró como parte del milagro. Imagina a Pablo entrando a un lugar donde sabían perfectamente quién había sido. Imagina esas miradas que decían, ¿ese no es el que perseguía a los cristianos? Pero Pablo caminaba seguro, porque ya no se sostenía en lo que había hecho, sino en lo que Cristo había hecho en él. Y allí está la verdadera libertad, cuando entiendes que tu identidad no nace de tu historia, sino de la mano que te rescató de ella. Y quizás esto te toque de cerca, porque hay personas que aún te miran con ojos del ayer. Personas que no te perdonan, que no olvidan, que no creen. Pero escucha bien, lo que la gente recuerda de ti no define lo que Dios puede hacer contigo. Pablo jamás habría avanzado si hubiera esperado a que todos creyeran en su cambio. Su misión no dependía del aplauso humano, sino de la voz que lo llamó en el camino a Damasco. Por eso, déjame preguntarte algo directo al corazón. ¿Cuántos destinos has retrasado porque sigues esperando la aprobación de quienes solo conocen tu pasado? Esta pregunta no te acusa, te libera. Porque la verdad es que Dios no está esperando que tu reputación se limpie. Él está esperando que tu corazón se disponga. Y cuando eso sucede, no hay historia oscura que pueda detener el propósito. Y escucha esta frase, porque se convertirá en una ancla para ti. Dios no te define por lo que fuiste, sino por lo que Él está formando en ti. Pablo no caminaba mirando hacia atrás, caminaba como quien sabe que su pasado tenía un lugar, pero no un trono. Y tú estás llamado a lo mismo, porque cuando aceptas que tus errores ya no escriben tu identidad, empieza el verdadero viaje. El viaje donde tu pasado deja de ser un enemigo y se convierte en el escenario donde Dios muestra su gloria. Y entonces, en este camino de transformación, Pablo descubrió algo que revolucionaría su misión para siempre. Su voz tenía más autoridad por lo que había vivido, no a pesar de lo que había vivido. Cada vez que hablaba de Cristo, cada vez que contaba cómo había sido derribado por la luz, su pasado no era una sombra, era un amplificador. Y es que cuando Dios redime tu historia, tu dolor se convierte en tu plataforma. Pablo no quería ser un predicador sin cicatrices, quería ser un testigo. Y ahí está la diferencia que cambia vidas. Un predicador enseña, un testigo transforma. Porque el testigo no habla de teoría, habla de supervivencia. No habla desde los libros, sino desde las batallas. No habla de religiosidad, sino de rescate. Por eso sus cartas no solo enseñan, sacuden, despiertan, confrontan, sanan. Él sabía que había gente escuchándolo que había cometido errores parecidos a los suyos. Sabía que había corazones quebrados, almas avergonzadas, personas que pensaban que su historia las descalificaba para siempre. Pero cuando lo escuchaban decir, yo fui perseguidor, pero recibí misericordia, algo se abría en ellos como una grieta por donde entraba la esperanza. Porque si Dios pudo transformar a un hombre como él, ¿qué no podría hacer con ellos? Y aquí quiero que mires tu propia historia. No la historia perfecta que le muestras al mundo. No. La historia real,
la de las luchas, las caídas, los errores que aún te pesan. Esa historia que a veces preferirías esconder. ¿Y si te dijera que allí, justo allí, es donde Dios quiere mostrar su gloria? ¿Y si te dijera que eso que tanto intentas ocultar será lo que Dios use para levantar a otros que están viviendo lo que tú ya superaste?